Continuamos jóvenes con la actividad número 3 y en esta actividad vamos a completar este cuadro. ¿Y a qué se refiere este cuadro? Es que de acuerdo al video que vamos a proyectar, vamos a examinar en el caso de Henry Ford, ¿cierto? ¿Por qué él nos muestra que es importante identificar el perfil del cliente? Porque es importante conocer el mercado, su entorno y plantear estrategias, un plan de acción para lograr las metas y los objetivos. Porque es importante tener maquinaria técnica y mejorar de manera permanente los procesos, y esto lo hizo Henry Ford en su época. Porque es importante conocer la estructura de costos y el flujo de ingresos, es decir, qué me cuesta a mí producir, ¿cierto? Y esa producción, cuando la pongo en venta, si se generan suficientes ventas, que ese flujo de ingresos, ese efectivo está entrando bien y constante a mi empresa. Porque es importante tener una estructura organizacional, es decir, las áreas de producción, personal, todas estas áreas que ustedes mismos en el momento que estén diseñando su plan de negocios consideren que es importante tenerla, porque es importante conocer las posibles causas o riesgos que puedan llevar al fracaso de la empresa. Y eso es analizar los riesgos que tiene de acuerdo a las debilidades y a las amenazas del entorno y las debilidades internas. Entonces vamos por favor a poner a correr precisamente este video muy interesante sobre la vida de Henry Ford. Motor Company es uno de los hombres de negocios más importantes de la historia. Sus ideas y visión le permitieron revolucionar la industria automovilística y ser pionero en el uso de la producción en cadena. Llegó a ser uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y a lo largo de su vida registró 161 patentes. Era un empresario con una visión global, a pesar de que su educación fue bastante precaria. Henry Ford nació en julio de 1863 en una granja, en el seno de una familia pobre, en un pueblo rural al oeste de Dearborn, Michigan. Desde muy chico, Ford sintió una gran atracción por las máquinas. Durante el verano de 1873, Henry vio por primera vez una máquina autopropulsada, una máquina de vapor estacionaria que podía ser usada para actividades agrícolas. El operador, Fred Reading, la había montado encima de ruedas a las que había conectado mediante una cadena. Henry quedó fascinado con la máquina y Reading, durante el año siguiente, enseñó al joven cómo encender y manejar el motor. Ford dijo más adelante que esta experiencia fue la que le enseñó que era por instinto un ingeniero. Algunos años más tarde, el adolescente Ford aprendió a arreglar relojes y a los 15 años se ganó una gran reputación en su zona, luego de reparar docenas de relojes para sus vecinos. En el año de 1876, la muerte de la madre de Ford fue un golpe devastador para él, pero sería una de las razones por las que el chico tomaría la decisión de alejarse de las actividades agrícolas. Su padre esperaba que Henry finalmente se hiciera cargo de la granja familiar, pero él odiaba ese trabajo. En los siguientes años, el joven Henry Ford obtuvo varios trabajos relacionados con máquinas. Veía cada trabajo como una oportunidad de aprender y cuando sentía que podía aprender más en otro lugar, no dudaba en buscar un nuevo trabajo. Tras su etapa como aprendiz del sector industrial, Ford decidió poner en marcha su primer proyecto empresarial. Con la ayuda de un equipo de amigos, hizo experimentos automotrices que culminaron en 1896 con la realización de su primer vehículo autopropulsado, el cuadriciclo. Tenía 4 ruedas de alambre que parecían de bicicleta, se conducía con un timón de barco y solo usaba 2 ruedas para el retroceso. El segundo coche llegó en 1898 y Henry convenció a un grupo de empresarios para que lo apoyaran en el emprendimiento más importante de su vida, una compañía para fabricarlo y venderlo. Pero él sabía poco sobre gestión empresarial y eso lo llevó al fracaso de sus primeras 2 empresas. En 1903, armado de una gran determinación y con la experiencia adquirida en sus 2 proyectos anteriores, Henry inició a la Ford Motor Company, una empresa fundada junto con otros 11 inversores y con una inversión inicial de $28,000 estadounidenses. El primer coche de la nueva empresa, llamado Modelo A, fue seguido por una variedad de modelos mejorados y que se podían vender a precios económicos. Ford tenía entonces una visión que revolucionaría la industria, la de un coche para la gran multitud. Bajo esta premisa, se inició la construcción del Modelo T, que sería lanzado al mercado el 1 de octubre de 1908 y presentaba una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda, siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiaron. Todo el motor y la transmisión iban cerrados. Los 4 cilindros estaban encajados en un sólido bloque y la suspensión funcionaba mediante 2 muelles semielípticos. El automóvil era muy sencillo de conducir y, más importante, muy barato y fácil de reparar. En 1910 la compañía se mudó a una nueva y enorme
enorme planta en Highland Park, Michigan, al norte de Detroit. Allí Ford Motor Company inició una implacable campaña para aumentar su producción y reducir los costos. Y ya para finales de 1913 se había desarrollado una línea de montaje para automóviles sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero a los trabajadores no les gustó mucho el trabajo repetitivo de la nueva línea. El volumen del negocio era tan alto que la compañía se vio envuelta en un serio problema de alta rotación de personal, a lo que Henry respondió con una osada decisión: un aumento de más del doble del salario promedio de un obrero de fábrica para la época. El salario pasó de ser de unos $2 al día a $5 de un plumazo. La fuerza de trabajo se estabilizó al mismo tiempo que las ventas del modelo T aumentaron, ya que permitía a sus empleados comprarlos a plazo. Para 1918, la mitad de los coches en los Estados Unidos eran el modelo T. En 1919, cansado de la injerencia de los otros inversionistas de su compañía, Ford compró todas sus acciones y se convirtió en el único propietario de la mayor empresa automotriz del mundo. Sin embargo, el éxito lo había convencido de la superioridad de su propia intuición, que lo llevó a creer que el modelo T era el coche que la mayoría de la gente quería, por lo que hizo caso omiso de la creciente popularidad de coches más caros pero más elegantes y confortables como el Chevrolet, y no escuchó a sus ejecutivos cuando le dijeron que era tiempo de un nuevo modelo. A finales de la década de 1920, incluso el propio Henry no pudo ignorar las cifras de ventas en declive. En 1927, a regañadientes, cerró las líneas de montaje del modelo T y comenzó a diseñar un auto nuevo. Todos los pasos del proceso de fabricación, de refinar las materias primas hasta el montaje final de este, tuvieron lugar en la Grand Rouge Plant. Con el tiempo, esta se convertiría en la fábrica más grande del mundo porque no solo se producían los coches, sino también el acero, el vidrio, los neumáticos y otros componentes que se usaban en ellos. En 1932, a los 69 años, Ford presentó su última gran innovación automovilística en vida, el motor V8, barato y ligero. Un motor que, aunque inicialmente parecía imposible de fabricar, gracias a la persistencia de Ford, finalmente fue materializado por sus ingenieros. Henry Ford hizo importantes contribuciones a la industria de la aviación. El Ford Airport en Dearborn fue uno de los mejores del mundo cuando se inauguró en 1925, y el cercano Dearborn Inn fue uno de los primeros hoteles aeropuertos del país. Algunos avances de Ford en la radionavegación hicieron que hoy volar sea más seguro para todos. Aunque ninguna de sus empresas de aviación fue rentable y todas ellas dejaron de existir en 1932, la Gran Depresión de 1929 lo obligó a centrarse en su negocio automovilístico, y la tecnología aeronáutica estaba cambiando demasiado rápido para sus técnicas de la línea de montaje. Henry Ford no inventó el automóvil, ni tampoco la cadena de montaje, pero fue un visionario que redefinió la industria automotriz. Estos son algunos de sus aportes al mundo empresarial. Fue propulsor del modo de producción en serie o en cadena, conocido como el Fordismo. Fue un pionero del estado de bienestar a través de la sociedad de consumo. Buscó mejorar el nivel de vida de sus trabajadores y reducir su rotación. Promovió modelos administrativos en los que se separaba la burocracia de la función industrial dentro de la empresa. Desafió el status quo del mundo laboral de la época, implementando la semana laboral de 40 horas e incrementando significativamente el salario de sus trabajadores. Aunque muchas de estas innovaciones de Ford fueron criticadas y cuestionadas en su momento, más tarde se convertirían en el referente para otros empresarios de la época. En contraste con su tremendo éxito empresarial, Ford tuvo una faceta oscura, usando su poder y su dinero para difundir mensajes antisemitas que fueron inspiración para movimientos de extrema derecha, como el nazismo en Alemania. Además, se le acusa de haber apoyado y financiado a Adolf Hitler para que sus ideas se pusieran en marcha. En conclusión, Henry Ford fue un hombre visionario, revolucionario y poderoso que, con sus luces y sombras, marcó un antes y un después de su paso por este mundo. Su aporte al mundo empresarial abrió pasos a una nueva era, masificando la producción industrial y construyendo un legado que trascendería a través del tiempo. Ford muere el 7 de abril de 1947 a la edad de 83 años, pero su nombre quedaría escrito en la historia para siempre. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos. Ok, perfecto. Como vemos entonces, aquí es importante pues establecer ciertas observaciones para que ustedes puedan diligenciar bien la tabla. Y cuando hablamos del perfil del cliente, Henry Ford lo que quiso fue enfocarse en un auto en esa época que fuera accesible para todo el mundo. Eso es muy importante. Si hablamos del mercado, fíjense que él tuvo una falla bastante significativa, y es que además de generar ingresos con un carro que estuviera, digamos, al alcance de todos, también el mercado estaba pidiendo
un tipo de auto un poquito más de lujo que llevara pues digamos una distinción frente a unos clientes que tenían la capacidad de pago. Entonces esto hizo que la empresa decayera un poco. Entonces, por eso es que es muy importante conocer el mercado y plantear nuevas estrategias. La producción, como ustedes vieron, ellos implementaron pues su sistema de producción mediante sus talleres, máquinas y demás, pero estaban fallando en algo y aparte de ese sistema de producción es la mano de obra. Y como se incrementó el trabajo, lo que ellos hicieron fue como estrategia aumentar el sueldo y las horas laborales para que ellos pudieran estar más cómodos y, digamos, motivados frente al proceso de producción. En la parte financiera, han visto que solamente Henry Ford no consolidó esta industria, sino que tuvo también que valerse de socios capitalistas. Entonces eso también nos lleva a evaluar si nosotros podemos solos, si buscamos al fondo emprender o si más adelante, cuando tengamos consolidada la empresa, necesitamos capitalizar a través de una entidad financiera o de socios. En la parte administrativa siempre tuvo una división de áreas y división de actividades que le proporcionaban establecer un sistema de producción bastante rápido. Y los riesgos él no los asumió de manera objetiva, en algunos momentos tuvo sus inconvenientes. Entonces es muy importante que ustedes a partir de este video, que lo pueden volver a mirar porque los links están a su disponibilidad, generen las respuestas de cada una de estas preguntas como lo hemos hecho, pero también ajustando cada aspecto que vieron en esa empresa para mejorarlo. Llegamos finalmente a la actividad número 4 y es que a partir de todo lo que hemos visto, que hemos generado nuevas ideas, que hemos ayudado a otros aprendices a tener su taller de mecanizado, a otro aprendiz lo ayudamos con su venta de empanadas, vimos el caso de Matías y vimos el caso de Henry Ford. Entonces vamos a idearnos en grupo esa idea de negocio que nos va a hacer, digamos, triunfadores en lo que nosotros estamos estableciendo como plan de negocio a mediano y largo plazo. Entonces van a elaborar ese plan de negocio de acuerdo a la estructura, con los elementos de la estructura que vimos del plan de negocio. Y así como hicimos en el caso de Henry Ford, vamos a anexarle algo más. Como si tenemos ya ese plan de negocios, ¿qué ideas se les genera a ustedes para mejorarlo? Para no quedarnos ahí, para tomar riesgos y que no se nos genere en pérdidas o en desaparición de la empresa o del negocio que hemos emprendido. Todas estas actividades, pues finalmente las vamos a subir a territorio. Les agradezco por favor las dudas, inquietudes, me las hagan saber. Ya el día de hoy vamos a calificar y miraremos cómo va la evolución de sus participaciones. Compromisos, por favor, importantes: subir las evidencias de la guía 3 y completar las actividades pendientes. La fecha límite está para el 10 de abril. Sin embargo, los invito a que realicen estas actividades. Ya este es el último resumen, por así decirlo, de todo lo que hemos hecho en las sesiones de formación. La próxima sesión va a ser para la socialización y al día de hoy pues deben estar ya realizadas y subidas las evidencias de la guía 1 y 2. De acuerdo a esto, vamos a generar planes de mejoramiento si es necesario. Muchísimas gracias.